Bueno, pues aquí estamos una mañana más. Y hoy un día un poquito más especial si cabe, porque tenemos esta grata compañía, la visita de personas, de hermanas en la fe más que queridas, diría yo. Porque cuando uno vuelve a ver personas a las que aprecia y valora, aparece algo especial. Es una sensación como de plenitud, de agradecimiento. Así que gracias al Señor que hoy estáis aquí. Y bueno, bienvenido, bienvenida, un saludo a todos, a todas. Con las prisas de por la mañana no nos da a veces tiempo a saludarnos como conviene. Bueno, pues yo pongo en marcha el reloj, empezamos a partir de ahora y teníamos unos deberes, los salmos, salmos del 21 al 30. Predicar sobre los salmos como que resulta algo un poco extraño, en el sentido de que los salmos, pues bueno, sabemos que son cánticos, que son alabanzas, agradecimientos al Señor, pero a poco que uno se meta en ello te das cuenta de que se puede hablar muchísimo acerca de los salmos, al igual que de toda la palabra del Señor. Ya en Hebreo 4:12 se nos dice que toda la palabra es viva y eficaz, ¿no? Y es capaz de discernir los pensamientos de las intenciones del corazón, porque mis pensamientos pueden ser buenos, pueden ser agradables, pero lo que al final uno hace es lo que está en el corazón, lo que te sale del corazón, porque los pensamientos pues van y vienen. ¿Qué significa Biblia? Biblia significa libro de libros. Libro de libros. Sabemos que la Biblia contiene numerosos libros con una temática muy dispar. Los contenidos son muy variados. Nos encontramos desde libros que nos enseñan o que se centran mucho en lo que es el conocimiento de la persona de Dios. También nos encontramos, bueno, pues cómo establecer una relación conveniente con Él, de cómo dirigir, cómo llevar la vida de la congregación, de cómo relacionarnos entre los hermanos, los consejos para el día a día. En ese libro de Proverbios, de Eclesiastés, eso es útil para el día a día, para ya. Es decir, que los contenidos que aparecen son muy variados. Quizá para valorar la importancia que tiene algo en nuestra vida o alguien, quizá cuando nos falta o cuando se quita de en medio, reconocemos su verdadero valor. ¿Qué pasaría si de los 66 libros que tiene la Biblia quitásemos el libro de los Salmos? 66 o 73 si cogemos, por ejemplo, la Vulgata. ¿Qué pasaría si quitamos el libro de los Salmos? Quedaría un hueco muy importante. Quedaría un espacio difícil de rellenar. Parece que hoy el Espíritu nos va guiando por lo que es la alabanza. Ya varias canciones han salido y se ha hecho algún comentario al respecto. Sin duda ninguna, el libro de los Salmos es el libro de las alabanzas, y disponemos de él gracias al Señor. Alabar es halal en hebreo y teyah en plural. De ahí viene aleluya, es alabemos conjuntamente, alabemos todos juntos al Señor. Qué importante es este libro de las alabanzas, este libro de los salmos, en los que hoy nos vamos a meter un poquito más. Quería comentar tres aspectos, tres cuestiones, y vamos con la primera. La primera de ellas la quería centrar en cuál es el contenido principal que tienen los salmos. El contenido principal, sin duda, se refiere al estudio, a describirnos cómo es el corazón de Dios. Cómo es el corazón. Y de sus muchos aspectos se centra en uno muy especialmente, que es el amor de Dios por su pueblo. El amor de Dios por el pueblo que es suyo. De aquí derivan muchas consecuencias. Y tenemos un Dios amoroso, un Dios que nos ama. Y este Dios que nos ama
quiere estar con su pueblo amado, quiere estar con su esposa. En el capítulo 22 de los Salmos, en los versículos del 3 al 5, dice así: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Ya esta mañana se ha comentado. En ti esperaron nuestros padres, esperaron, y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Como se dice en la versión hebrea, se nos dice que el Señor se alza en su trono sobre las alabanzas de Israel. Digamos que al alabar al Señor, digamos que estamos invocándolo de manera permitida. Señor, vente, estás aquí cerca, vente con nosotros. Aquí tienes tu sitio. Hay 3 verbos que quería aquí comentar y que aparecen en estos 3 versículos que acabamos de leer, que es habitar, esperar y ser librados. La palabra habitar deriva del término yasaf, que viene a significar como el estar asentado en un sitio, de manera más o menos estable. Así que al alabar le estamos diciendo al Señor: siéntate aquí, está aquí, quédate aquí, de manera estable, tienes un lugar preferente. Y no estamos hablando ya de un lugar físico, sino un lugar espiritual, en nuestro interior, en nuestro corazón. Le estamos diciendo al Señor: quédate, está tú al control de nuestras acciones, de nuestros pensamientos. Nos podríamos acordar ahora de ese versículo cuando el Señor dice: aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si tú me abres, entraré, y me quedaré contigo. El siguiente verbo es esperar, como hemos leído en el versículo 4. Nuestros padres esperaron y tú los libraste. Esperaron. En la Biblia, en otra versión, la Biblia hebrea, que ya he hecho referencia anteriormente, no se menciona esperaron, sino confiaron. Confiaron. En cierta forma están los 2 términos muy relacionados, porque el que está esperando algo es porque confía en que llegue. Qué importante es esperar, confiar. Realmente, y ya nuestra hermana ha hecho hincapié en esto, esperar es algo que en la vida cristiana lo tenemos muy al tanto. La certeza de lo que se espera, eso es la fe. Certeza de lo que se espera. Y yo me preguntaba, ¿para cuánta espera me da mi fe? Esta fe que el Señor nos ha dado, ¿qué capacidad de esperar tiene? ¿Es suficiente para un día, para una semana, para un mes, para toda la vida? ¿Es suficiente o no me da para tanto? Eso es algo que deberíamos pensar. Quizás, todos tenemos fe. Incluso seguramente cuando hayamos compartido con personas que no conocen al Señor, pues nos dice: ustedes que tenéis mucha fe, y tú también tienes fe. Todo depende en qué, ¿no? Y quizás la fe que viene de Dios es una fe duradera, una fe que se prolonga en el tiempo, una espera incondicional. Esa es la fe que se caracteriza, un rasgo que viene del Señor, una fe que tiene una enorme capacidad de espera. Y tal como nos dicen esos versículos, nuestros padres, dice aquí, fueron librados. ¿Librados de qué? En el libro de los Salmos
el libro de los Salmos fue escrito aproximadamente unos 1000 años antes de Jesús. Y ya David conocía más que de sobra todo lo que era la historia del pueblo. El pueblo fue librado de Israel, fue librado de esclavitud. El pueblo fue librado de sus enemigos en la conquista de la tierra, aunque algunos se mezclaron con ellos. El pueblo también fue librado de los Baales, de aquellos dioses que estaban en las tierras que iban conquistando, aunque algunos seguían en la idolatría de esos Baales. El Señor quiere que seamos libres. El Señor nos da libertad. Donde está el Señor, hay libertad. ¿De qué tenemos que seguir siendo librados? Muchas veces hacemos peticiones que salen del corazón y le decimos al Señor: Señor, tengo esta situación, llámese de salud, llámese económica, llámese de problemas. Señor, tengo esta problemática. Y pido, Señor, que tú seas capaz de revertirla, que tú seas capaz de solucionarme esta cuestión. El Señor ya sabrá. Pero os voy a comentar una cosa. Cuando estamos hablando de la palabra de Dios en este aspecto de la alabanza, porque como hemos leído, el Señor ocupa su lugar en la alabanza de su pueblo. Cuando estamos alabando al Señor, le estamos diciendo: quédate aquí cerca, Señor, y líbrame si puede ser. Pero no es necesario que esa situación se revierta en lo que nosotros creemos conveniente, porque hay algo en la palabra de Dios que realmente nos da libertad aun manteniéndose esa situación adversa. Antes de la llegada de esta cuestión de pandemia, o como se le quiere llamar, durante años mi esposo y yo hemos estado pues prácticamente semanalmente, a la semana, visitando alguna familia, algún hermano, alguna hermana en la fe. Y hemos podido comprobar una cosa, y es el efecto de la palabra de Dios en sus vidas. El efecto muy concretamente de los salmos en la vida de estas personas. La situación seguía igual, los problemas seguían siendo iguales, deterioro de salud, muchos de los hermanos están ya durmiendo en el Señor. No podíamos llevar un tratamiento, no podemos, pero sí un alivio, que es el alivio que da la palabra del Señor. ¿Cuántas veces nos han dicho: vamos a leer algún salmo? Nos hemos encontrado con algún caso de personas con la mente prácticamente perdida, pero cuando recitaban los salmos se los sabían de memoria. Ahí no habían perdido ni un ápice de la capacidad. Y se veía cómo se gozaban en estos salmos. Al alabar al Señor, el Señor nos da esa terapia, esa libertad, aun el problema manteniéndose. Hermanos, traíamos para hoy, estoy centrado en el Salmo 22, pero traíamos el 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Esto lo conocemos todo el mundo. Pero, y el 27, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Si el Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién? ¿De quién? Decirme a alguien, ¿de quién me tengo yo que atemorizar? Y sigue diciendo: cuando se juntaron contra mí malignos, angustiadores, pecadores, para comer mis carnes, tropezaron y cayeron. Es precioso. Es que esos salmos, cuando tú estás angustiado y te acuerdas de ellos o los lees, tiene efecto de libertad, te libera de la presión, te libera de la angustia que puedas estar teniendo.
El Señor habita en la alabanza de su pueblo y te ayuda en la espera y te ayuda también en la dificultad. Un segundo aspecto que no quisiera dejar pasar en este tiempo de mensaje es que la alabanza, mediante la alabanza, le decimos al Señor qué es lo que ha hecho en nuestra vida, hasta dónde me has traído. Y es más, le estamos diciendo al Señor que siga trabajando en nuestra vida, que siga trabajando, que pueda seguir haciéndolo. Le estamos solicitando que siga cambiando nuestra vida. ¿Y a qué me estoy refiriendo con esto? Pues lo explico de manera muy sencilla. Mirad, hay algo que en la carne nos molesta mucho, que es que nos examinen a los estudiantes, sean exámenes allí de alguna materia. Eso nos molesta, nos pone nerviosos. Sea un examen de salud, también nos pone nerviosos. Sean también exámenes en los trabajos, que alguien nos esté supervisando, que alguien nos esté mirando por encima del hombro a ver cómo lo estamos haciendo. Nos molesta que nos examinen. ¿Y por qué os digo esto? Porque cuando estamos alabando al Señor, no solamente le damos gracias por lo que ha hecho, sino por lo que debe seguir haciendo. Y le decimos cosas como la siguiente. 5º versículo del Salmo 25. Le estamos diciendo que me corrija en su verdad y que me enseñe. Versículos 1 y 2 del Salmo 26. Le estamos diciendo lo siguiente. Júzgame, escudriñame, pruébame, examina no mis pensamientos, sino examina mis más íntimos pensamientos y mi corazón. Hermanos, ¿somos conscientes de lo que le estamos diciendo al Señor? ¿Somos conscientes? ¿Le habéis dicho a alguien alguna vez que os juzgue? Júzgame. Venga, que estoy con los oídos abiertos. Lo que me tenga que decir, venga. Nos estamos exponiendo. ¿Qué pasa? ¿Que al Señor le hablamos con más ligereza? ¿Somos conscientes de lo que estamos haciendo? Tengamos cuidado, porque alabar al Señor estamos reconociendo en un acto de responsabilidad que Él actúe en nuestra vida. Nuestro hermano Pablo, en su predicación del domingo pasado, muy rápidamente hizo este comentario. ¿Somos conscientes de lo que le estamos diciendo al Señor? Y yo vuelvo a repetir lo mismo. ¿Somos conscientes de lo que al alabar estamos haciendo? Y una tercera cuestión. La alabanza al Señor es fácil. Me pongo a cantar, bonitas melodías, letras que emocionan, pero ¿es una alabanza sincera? ¿De verdad es una alabanza sincera? ¿O es una alabanza en la que dejaríamos dudas? ¿Cómo puedo yo saber si mi alabanza es sincera? ¿Cómo puedo yo preguntarme? Estas cuestiones a mí me gustan, ese autodiagnóstico, ¿no? Es decir, pero vamos a ver, ¿lo que yo estoy haciendo realmente es coherente? ¿Es coherente lo que estoy haciendo y lo que estoy diciendo? ¿Cómo puedo yo llegar a saber si mi alabanza es sincera? Si nos vamos al Salmo 25, en el versículo 12, nos dice lo siguiente. Dice así: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Es decir, que cuando tú dejas que el Señor te ayude en tu camino, hay algo previo, y es el temor al Señor. ¿De acuerdo? Es ese temor. Esos pasos que tú has seguido derivan como consecuencia del temor al Señor, o han sido pasos que tú has decidido seguir
por tu cuenta. Claro, ahora otra cuestión sería, ¿y qué es el temor al Señor? ¿Qué es temerle? ¿Tenerle miedo? Bueno, en el libro de los Proverbios se nos dice, en Proverbios 8:13, es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la lengua perversa. ¿Cómo andamos de todo esto? ¿Cómo andamos de todo esto? Hermanos, junto con el estudio de la palabra, la oración y la alabanza, quizás sean tres de los aspectos que en la vida cristiana le dedicamos más tiempo. Para el estudio de la palabra necesitamos que el Señor nos abra el entendimiento. Para la oración necesitamos, para que sea eficaz, ciertas cuestiones. Por ejemplo, ¿cómo estamos de situación de pecado? ¿Esa oración es para la gloria del Señor o para la mía? Y la tercera cuestión para la oración, hagámosla con fe. Estudio de la palabra, necesito entendimiento. Para la oración necesito estas cuestiones. Pero ¿y para la alabanza? ¿Necesitaría también tener hecho antes, estar con algunas cuestiones resueltas? ¿Sigo en el temor del Señor? ¿Cómo ando de lengua perversa? ¿Estoy apartado del mal? ¿Cómo ando de soberbia y de arrogancia? Hermanos, al igual que nos podemos perder el beneficio de la oración por no estar en paz con Dios y de no orar para la gloria de su nombre y de no hacerlo con fe, podríamos perder también el beneficio de la alabanza, de decirle al Señor, siéntate aquí, está cerca de mí. ¿Podríamos perder el beneficio de la alabanza? Deberíamos tener cuidado con esto. Y voy acabando. Aunque no lo traíamos para hoy, pero yo lo voy a decir, que es el Salmo 34. En el Salmo 34 se nos dice que bendeciré al Señor en todo momento y su alabanza estará de continuo en mi boca. Precioso. En el Salmo 22, por el que hemos pasado hoy, en su versículo 3, hemos dicho que el Señor habita en la alabanza de su pueblo. Es importantísimo este concepto. Al alabar al Señor, le decimos al Señor, quédate aquí cerca. Estamos invocando, te estamos llamando, te estamos diciendo que ocupes un lugar en mi corazón, en lo más íntimo de mí. Le estamos dando al Señor su sitio. Pero insisto, esta alabanza que tiene sus beneficios claros, ¿podríamos perderla? Examinemos cómo son nuestros quehaceres diarios, cómo es esa lengua perversa que a veces nos lleva por mal camino, cómo es nuestra soberbia y nuestra arrogancia. Cuidemos de que nuestra alabanza sea una alabanza real y conforme a lo que el Señor quiere. Y acabo. Los dos últimos versículos del Salmo 30, que era el último que traíamos para hoy. Y decía así, o dice así: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré, te alabaré, te alabaré para siempre. Pero siempre en el temor del Señor, un temor reverente, cuidando de que nuestros pasos estén en sus mandamientos. Cuidado con nuestra arrogancia, con nuestra soberbia ante la palabra del Señor. Y cuidado con la lengua perversa que tantas veces nos lleva a equivocarnos. Así que con este último pensamiento concluyo mi tiempo de meditación. Me he saltado aquí buen ramillete de cosas porque al final el tiempo es el que manda. Así que el Señor nos siga guiando y que siempre la alabanza se esté de continuo en nuestra boca. Amén.